Vamos a leer en Mateo 17 del 14 al 21 y tenemos como cita auxiliar Lucas 17, 6 también. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Amado Jesús, gracias, mi Rey, te damos la honra a ti, Señor, porque tú eres merecedor de toda la gloria, de toda la honra y de toda la alabanza. Señor, nadie más que tú fue crucificado. Reprendemos en el nombre de Jesús toda vanagloria, todo señorío, Padre, que existe en tu iglesia. Porque tu palabra dice que solo hay uno digno, y ese digno es Jesucristo. Por eso en esta tarde, Señor, te rendimos a ti la gloria, te rendimos a ti la honra y te rendimos a ti la adoración y la alabanza por los siglos de los siglos de los siglos. Bendito tu nombre por siempre y para siempre, Jesús. Háblanos, fortalece nuestra fe, ayúdanos, Señor. Padre, guárdanos de ser reprendidos por ti, que seamos esos hombres y mujeres, Señor, llenos de esta fe maravillosa. Padre bendito, perdónanos a todos, todas nuestras faltas y todas nuestras iniquidades. Y permítenos crecer en el conocimiento tuyo y ser embestidos de esa fe tan grande, Señor, que podamos creer esta palabra, que para ti todo es posible. Señor, muchas gracias. Háblanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Quiero comenzar hablando o recordando, amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo venía de la transfiguración, donde se había llevado a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan. Venía con esa unción, con ese poder, como Él era Dios, pero aún siendo Dios, Él constantemente estaba en oración, en ayuno, en búsqueda de estar en intimidad y en comunión con su Padre Jehová de los ejércitos. No perdamos de vista ese punto. Llega y estaba el gentío y se encuentra con este padre que llega con una necesidad muy grande. Era un hijo enfermo. Creo que a todos los padres nos mueven los hijos. Pero ya habían llegado donde los discípulos que se habían quedado. Y resulta que no habían podido hacer nada. Pero recordemos, eran discípulos también. Entonces viene a Jesús y el hombre muy sencillo le dice: ya lo traje con tus discípulos, pero ellos no pudieron hacer nada. Esa es la escena. Y yo no me quiero detener mucho en el regaño que el Señor les da, porque creo que todos lo entendemos, pero quiero enfocarme un poco en esa pregunta de los discípulos. ¿Por
que nosotros no pudimos hacerlo. Y una cosa, hermanos, que debemos de entender es que nosotros, por nosotros mismos, nada podemos hacer. Por eso, como hijos de Dios, no podemos estar inventando, diciendo, cuando Dios no nos ha revelado nada. Pero viene y el Señor le da esta respuesta. Le dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y he ahí el tema, el poder de la fe. El poder que tiene la fe que tienes en tu corazón, en mi corazón. Sabemos que hay voy a hablar de 4 tipos de fe, no me voy a detener en los primeros 2. Está la fe natural, eso ya lo sabemos, que hasta los demonios creen y tiemblan. La palabra de Dios, hermanos, dice que existe una fe salvadora. La fe natural es aquella que toda la gente tiene. Vamos con un micrófono y le preguntamos, ¿usted cree que existe Dios? Sí, sí, es todopoderoso. Esa es la fe natural. La fe salvadora es aquella fe que habla la palabra de Dios. Voy a pedir que me lean Juan 1:12, Efesios 2:8 y Romanos 10:17, porque ese es nuestro primer punto. La fe salvadora. Esa no debemos de perdernos de vista, porque es la fe que nos hace. El poder de esa fe nos hace ser hijos de Dios. Es tan importante porque eso marca un antes y un después para la persona. Amén. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, amén, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Amén. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por amén, medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Amén. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Dijimos que este es el punto número 1, la fe salvadora. Estamos en el tema, el poder de la fe. El poder de la fe salvadora es que a todos los que creyeron, ya no es esa fe natural de sí, yo creo en Dios, no, ya es esa fe que nos lleva a creer en nuestro corazón, a confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Esa fe te hace de ser una persona común y te convierte en un hijo legítimo de Dios. Por esa fe salvadora, tú y yo hoy somos llamados los hijos de Dios, la iglesia de Jesucristo, cristianos como se les llamó por primera vez en Antioquía. ¿Por qué? Porque nosotros, el poder de esta fe salvadora nos llevó a ser hijos de un Dios vivo, poderoso y maravilloso. Cuando la palabra de Dios, no me voy a detener mucho en esto, con esto termino. Cuando la palabra de Dios dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios, es bien clara. A veces la gente, y creo que no lo hacen con mala intención, la gente cree que todo el mundo es hijo de Dios. Y qué lindo sería, hermanos. Pero si nosotros vemos con nuestros ojos y escuchamos bien cómo el mundo está de podrido, cómo el mundo está de corrupto, cómo el mundo está de sucio, cómo el mundo está de cruel, una de esas personas con esa crueldad, con esa maldad, no puede ser un hijo de Dios, porque Dios es
bueno y para siempre es su misericordia. Y los hijos somos el reflejo de ese Dios que está dentro de nosotros. Entonces, cuando esa gente muere, dicen, ya está en su santa gloria. Amados, la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que a todos los que creyeron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como no es el tema, no voy a ahondar en lo que a continuación dice, que dice que el que está en Cristo nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron. No me voy a meter en ese tema, porque el aceptar a Jesucristo solo es el primer paso. Hasta ahí nos vamos a quedar. Porque quiero, hermanos amados, que veamos estos dos puntos más, que son los que hablan del poder de la fe. No ya el poder de la fe como hijos de Dios, el poder de la fe transformadora, porque eso vamos a ahondar otro día, sino el poder que nosotros, hermanos, hemos experimentado en nuestras vidas de ver obrar a ese Dios glorioso a favor de su iglesia, a favor de la humanidad, a favor de aquellos que lo necesitan. Entonces, vamos a pasar a un segundo punto. Creo que el primer punto queda como un poco inconcluso, pero las indicaciones que tengo es que ahonde en estos dos puntos. La fe como fruto. Y quiero que me lea Gálatas 5:22. Amén. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Bondad, fe. Estamos en el de la fe. Siempre nos van quedando cosas que no podemos tocar. Este tipo de fe ya no es como la fe salvadora, que es una persona que no conoce de Jesús, pero cree en Jesús y eso lo hace salvo. Por el creer, por la palabra de Dios, por oír la palabra de Dios. No, esta fe es aquella fe que como hijos de Dios vamos desarrollando día con día. Quiero detenerme un poquito acá. Hermanos, es mentira que nosotros hoy nacimos de nuevo y nosotros mañana vamos a creer lo increíble. Entra ese tiempo, esa batalla en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu de creer. Pero como no conocemos bien quién es nuestro Dios, sabemos que Él murió por nosotros, sabemos que esa sangre preciosa que se derramó en esa cruz nos ha limpiado de todos nuestros pecados, sabemos que ahora somos hijos de Dios y por las experiencias del mundo, de la vida que nos han dicho que Dios es poderoso, creemos que Dios es poderoso, pero lo creemos a nivel de mente. Entonces la mente nos juega un juego bien peligroso con la lógica, porque la fe es ilógica. La fe es creer que va a suceder algo que no se ve. Pero la lógica te dice, tocas, si tocas a una mano, ¿qué es? Una mano. Si miras un árbol, es un árbol. Y ya viste que el palo de mangos tiene mangos. Lo estoy viendo, no tiene ni un mango. No, pero imagínalo, no. O sea, una cosa es un juego, pero otra cosa. Entonces, la lógica en los primeros años del cristianismo nos juega ese juego. ¿Por qué? Porque necesitamos, como nuestro hermano Tomás, ver para creer. Pero conforme se va desarrollando la vida cristiana, Dios se va glorificando día con día, y se va mostrando a nosotros con poder, con autoridad, con gloria. ¿Por qué sabemos que Dios provee? Leemos en la palabra de Dios cómo Abraham iba a matar a su hijo.
Y cómo esa voz le dijo, no le hagas daño. Entonces, cuando él volvió a ver, había un animalito, un cervatillo ahí atado, amarrado entre los espinos. Tómalo, pero al niño no lo toques. Eso nos da un poco de fe a nosotros, nos va haciendo creer. Pero si vemos a aquel Abraham, que era Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Sabe que por eso a él se le llama el padre de la fe? Porque todos sabemos que Harán, donde era Abraham, era un pueblo que se dedicaba a fabricar ídolos. Y lo más probable es que los padres de Abraham fueran fabricadores de ídolos. Y fabricando ídolos, posiblemente escuchó la voz de Dios. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Eso es fe. Bueno, dejo todo aquí, termino y ya me voy. Pero ¿dónde vemos su batalla? Que no se fue solo. Dios no le dijo, llévate a tu sobrino. Lot se fue y agarró a su sobrino. Entonces, ese Abraham es el que hoy no duda en agarrar su hijo. Imagínese, Padre, es aquí la leña y el fuego. Pero ¿y el holocausto? ¿Qué le respondía Abraham? Porque ya no era Abraham, ya era Abraham. ¿Qué le respondía? Dios se proveerá de... Dios proveerá. Por eso es Jehová Jireh. Tú tienes un Jehová Jireh. Y este es la fe como fruto de cuando Dios va obrando, va obrando, va obrando. Por eso, hermanos amados, tenemos que leer la palabra. La palabra de Dios dice que los israelitas, en el libro de los Salmos, dice que decían, traeré a memoria, recordaré lo que nos contaron nuestros padres. ¿Saben, hijos? Nosotros éramos esclavos en Egipto, pero Dios con su gran poder mandó a Moisés. Y Moisés hizo estas y fueron 10 plagas. ¿Cómo sabemos nosotros lo de las 10 plagas? Y saben que la última fue la muerte de los primogénitos. Pero también salimos y cuando estábamos frente al Mar Rojo, teníamos tanto miedo, pensábamos que nuestros niños iban a morir ahí. Pero ¿saben qué sucedió? Sí, ¿qué sucedió? Se abrió el Mar Rojo. Eso iba haciendo que se creciera la fe. Por eso es un fruto que nosotros vamos teniendo de ver cómo nuestro Dios es. Ahora yo te pregunto, no sé cuántos años tú tengas de conocer a Cristo. Voy sobre los 45. Algo he visto en este caminar del Evangelio. ¿Cuántos años tienes tú de conocer a Jesús? Ah, hermana, yo tengo 15. ¿Y en estos 15 has visto obrar a Dios en tu vida? Sí, hermana. Fíjese que una vez Dios hizo esto. Fíjese que otra vez Dios hizo esto. Fíjese que Dios hizo esto. Entonces trae a memoria. Y ese fruto de la fe, porque eso es algo de nosotros, de creerle a Dios. Es una batalla, o un ejercicio, no voy a decir batalla. Es un ejercicio tuyo de creer en ese Dios, de saber que si Dios un día hizo un milagro, ese mismo Dios, con ese poder que tiene, tú vas a creer que Él puede hacerlo otra vez. Creo que hay una alabanza que dice así, puede hacerlo otra vez. Ese poder, hermano amado, es lo que la iglesia tiene que cultivar. ¿Por qué la iglesia tiene que cultivar? Es lamentable, hermanos. El diablo se ríe en la cara de la iglesia.
Porque la iglesia de Jesucristo siempre se está quejando, siempre se está lamentando, siempre está diciendo, oiga, como dice, ay hermana, yo no tenía nada para comer, pero así alabé a Dios. Qué malo Dios, ¿verdad? Y qué bueno tú que alabaste a Dios a pesar de que Dios era malo contigo. Diferente es que digas, ¿sabe qué, hermano? Yo en mi casa, por mi mala administración, porque no distribuí bien, porque no pensé bien, ¿sabe, hermana? Me gasté el dinero que era para la comida. Me fui a una tienda por allí, me vi un vestido y me lo compré. Y después, Dios mío, ¿qué hice? Padre, me gasté el dinero que era para la comida en este vestido. Señor, pero ¿sabe, hermana? Me puse a orar. Y adivine qué sucedió. ¿Qué sucedió, hermano? Dios me proveyó. Eso es glorificar a Dios, hermano. Pero decir, ay, a mí Dios siempre me tiene, no sé por qué siempre paso así, pero yo siempre alabo a Dios. Jehová reprenda al diablo y ubique a la iglesia, hermano. Por Dios santo, ¿qué Cristo quieren conocer? Si nuestro Dios es todopoderoso, ¿dónde está esa fe tuya que va a mover la mano de Dios? ¿Sabe qué sucede? Que la iglesia no se quita la máscara. No hablamos con la verdad. Porque la palabra de Dios, ¿quién cree que esa es la palabra de Dios? Yo creo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Claman los justos? Y Jehová se hace el desentendido. No dice eso. Y Jehová, oye, y los libra, ¿de qué dice? De un que otro quebranto. ¿Qué dice la Biblia? De todos sus quebrantos. Bueno es Jehová con todos los que en él confían. Esa fe, hermanos, esa perla la tenemos que poner nosotros. Creerle a Dios su palabra. Creer que Él te va a sacar de esa situación. Tenemos que orar con sabiduría. Si tú estás pidiendo tu ciudadanía, dile al Señor, agarra el Salmo 24 y dile, Señor, tu palabra dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Señor, yo soy tu hija, yo soy tu hijo, yo soy tu pueblo, Señor. Y aquí estoy, Padre. Mira lo que dice tu palabra. Señor, tuya es toda la tierra. Yo no quiero toda la tierra, Señor. Yo solo quiero la ciudadanía de España. Solo eso. ¿Sabe quién puso las fronteras? El hombre. ¿Quién dividió la tierra? El hombre. Pero todo el globo terráqueo es de nuestro Dios. Y Dios es tu papá, ¿sí o no? Dios es tu padre, ¿sí o no? Amén. Y Dios tiene el poder para darte, ¿sí o no? Amén. Esa es la fe como fruto. Ejercitémosla, iglesia, ejercitémosla, porque el Señor ya puso todo a la boca en nuestras manos, todo para que solo lleguemos y lo tomemos. Pero nosotros somos los llamados a creerle a Dios. La fe como fruto, hermanos, por eso dice, mas el fruto del Espíritu es fe. Este tipo de fe es para el Hijo de Dios, no es para el mundo, porque el mundo no es hijo de Dios, no puede dar un fruto porque no es hijo de Dios. Otra de las cosas que es necesario, importante para la iglesia, hermano, es orar con poder y convicción. Tú no puedes venir como hijo de Dios con una fe, sabiendo que Él es tu Padre. Ay, Señor,
y lloramos 1 hora. Está bien cuando tú quieres desahogarte, porque a veces estamos cargados, estamos cansados. Entonces, está bien que te tomes un día, cuando ya sientas que vas a explotar, en lugar que explotes con el mundo, ve a la presencia del Señor y dile, ¿sabes qué, Señor? Tú eres mi Padre. Y aquí cargo una bomba de tiempo. Mira, Señor, yo quiero decirte que estoy enojado, que estoy cansado, que estoy frustrado, que estoy teque. Y echa sobre Jehová tu carga. Te desahogas delante de él. Señor, me han dicho, y ya le dices lo que te han dicho. Me he sentido, y ya le dices lo que has sentido. Todo. Después que has vaciado eso que tienes, vienes y le dices, pero sé, Señor, yo sé. Ejercitas tu fe. Yo sé que tú eres mi Padre y que tú eres mi Dios todopoderoso, hacedor de maravillas y magnífico en santidad. Señor, aquel hombre llegó y te dijo, si quieres, puedes sanarme. Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes proveerme. Señor, aquí estoy, soy tú, pero ya no estás, ay Señor, es que no, ya lloraste 1 hora, ya sacaste, porque es válido llegar a su presencia, pero no vas a estar desayuno, almuerzo y cena, solo lamento, y la fe, y el Dios grande que tenemos, y el Dios poderoso que nos ha comprado, y el Santo de Israel que es nuestra roca inconmovible de los siglos. El que abrió el mar rojo, ¿dónde está? El que hizo brotar el agua de la peña, el que envió maná del cielo, ¿a dónde está? ¿Lo conocemos o no lo conocemos, iglesia? Él es nuestro Dios. Que sufran los que sirven diligente a otros dioses, pero no los que confían en Jehová. Nadie debe de tocarte tu fe y no lo permitas. Hijo de Dios somos, comprados a precio de sangre. Dice la palabra de Dios que hemos leído, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza. A mí me gusta siempre hablar cosas pequeñas, pero hoy tengo indicaciones de ir al grano. Solo voy a decir esto. El grano de mostaza, dicen que es uno de los granos más pequeños que existen. Eso es lo que Dios dice. Hija, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Hijo, si tuviera fe como un granito de mostaza. Esto dice el Señor. Esa fe, iglesia amada, desempólvala, saca el hollín, saca la duda, saca la tristeza, saca. Y como dice en Lucas, quiero que leamos Lucas porque me encanta que dice 17:6, lo voy a leer, Lucas 17:6, dice, ay, se me perdió. Dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y amados, yo les voy a pedir que este versículo, como en las escuelas dominicales, lo escribamos y esa sea nuestra oración de la semana. Señor, aumentanos la fe. Señor, auméntame la fe, que pueda creerte, Señor. Auméntame la fe, que para mí todo sea posible como dice tu palabra. Amén. Termino dejándoles esa tarea. Ahora vamos al último punto. Y el último punto dice la palabra de Dios
Diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Escuche otra vez. Diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Hoy vamos a ver la fe como don. Y vamos a leer la palabra de Dios en la epístola a los Corintios, primera epístola, capítulo 12, versículo 9. Como don, fe natural, fe salvadora, fe como fruto y ahora el fe como don. Amén. Dice así la palabra de Dios. A otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo espíritu. Amén. A otro fe, el don de la fe. El don de la fe, hermanos, es un don que viene de Dios a una persona. Y para la gente que Dios le ha dado el don de la fe, no le cuesta creer, no es como el fruto que tenemos que traer a memoria. El que tiene el don de la fe solo cree, porque es un don que Dios ha puesto en esa persona. Hermana, ¿y cómo hago para tener el don de la fe? Amados hermanos, nosotros podemos pedírselo al Señor, pero el don de la fe tiene un propósito. Es una herramienta que Dios le da a alguien que va a usar en un ministerio específico, donde esa persona va a necesitar ese don para hacer con eficacia y con eficiencia el trabajo al que Dios lo ha llamado. Pero para que Dios se glorifique en tu vida personal, con tu fe como fruto, es más que suficiente. Pero como estas personas tienen que ir, y ya no solo en su vida personal, ya es para ser de bendición a otras personas, a otras naciones, a otros lugares. Entonces Dios los equipa con este don maravilloso que es el don de la fe. Nosotros podemos estudiar los dones del Espíritu en la epístola a los Corintios. Para la persona que tiene el don de la fe, lo imposible no existe. Y una persona con el don de la fe difícilmente va a entender a otra persona, porque para esa persona, como es un don puesto, no es de él, es Dios que se lo ha dado, puede volverse hasta inmisericordia y decirle a la gente, ¿cómo? ¿Que usted no cree? ¿Qué cree? Pero esa persona está equipada con un don diferente. Entonces, para gloria a Dios por todos los que tienen el don de la fe, pero decirles que deben de tener un poquito más de misericordia. Y yo voy a decir esto no lo dice la Biblia. Préstele de su fe, como aquel hombre que llevaron. Yo creo que él quizás ni tenía fe, no sé si tenía o no tenía, el que llevaron que lo bajaron por el techo. Pero los que lo llevaron sí tenían fe. Y lo pusieron y el muchacho recibió el milagro. Pero los que tenían la fe eran quienes lo llevaban. Entonces, si tú tienes el don de la fe y ves a un hermano que no tiene fe, háblale y dígale, hermano, cree. Si mira, Dios es bueno, y empieza a leerle todos los milagros que Jesús hizo cuando caminó por las calles de Jerusalén. Dile, ¿qué te agobia, hermano? Mira si este es nuestro Dios. Ayúdale a fortalecer la fe. Y dile, ven, hermano, vamos a orar. Yo tengo fe por ti y por mí. Y así como Dios sanó a aquel hombre que llevaron en camilla, así Dios lo va a hacer contigo. Yo te voy a dar de mi fe. ¿Por qué?
porque tú eres una persona con un don de fe. La palabra de Dios tiene que ser para nosotros vital. ¿Por qué? Porque en ella vamos a conocer lo que Jesús hizo, lo que Dios el Padre hizo, lo que hizo nuestro Señor Jehová de los ejércitos en Egipto, lo que hizo en los tiempos de Josué, lo que hizo en los tiempos de los jueces. Hermano, la Biblia está llena, rica, de tantas historias lindas, de milagros portentuosos, que si nosotros los leemos, si cuando éramos niños creíamos en los cuentos de hadas y vivieron felices para siempre, nosotros creíamos que nos íbamos a casar con el príncipe azul y que íbamos a ser felices para siempre, y lo creíamos. Son cuentos. Cuanto más la palabra de Dios, que no es un cuento, es una verdad absoluta. Ahora, ¿qué dice Hebreos que es la fe? Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El escritor de los Hebreos, que todavía los teólogos discuten si fue Pablo, si fue otra persona, quien lo escribió, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amados, pienso en el ciego Bartimeo. Oyó. Lo callaron. Cállate, no molestes. Pero él, ¿qué hizo? Gritaba con más fuerza. Que nadie te calle esa convicción. Iglesia, yo estoy clamando que la iglesia de Dios despierte en espíritu de oración, en espíritu de lectura de la palabra de Dios, que despierte en fe. Hermanos, el día que la iglesia de Dios se pare como una iglesia de convicciones firmes, que crea quién es primero nuestro Dios y segundo quiénes somos nosotros. No tienes que andar ahí cabizbajo. ¿Y qué te pasa? Ay, que la vida. Hermano, ubiquémonos. La vida es vida. El Señor nos dijo, la vida no va a ser dura. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es que yo ya no quiero tener problemas. Bueno, hermano, voy a orar que te mueras. Allá en el cielo no habrá más llanto, ni más dolor, ni más tristeza, ni desesperación. Ya no quiero sufrir. Ok, hermanita, levante la mano quien ya no quiere sufrir y yo con gusto oro para que el Señor se lo lleve. Ay, hermana, pero ¿no me va a llevar el Señor? Bueno, pueda que sí, pueda que Dios me escuche. La vida es de valientes. La vida es de aguerridos. La vida es de sabios. Hermanos, nos metemos en líos porque nosotros, yo siempre voy a decir eso en todos los mensajes. Dios no tiene la culpa de los embrollos que nosotros nos metemos. Bien hace el Señor en sacarnos. Así es que deja de llorar, deja de lamentarte, deja ya de estar, ay, masticando. Es que hace 20 años, Dios mío, y todavía estás masticando eso que sucedió hace 20 años. Solo recuerda los portentuosos hechos de nuestro Dios. Así es que el que tiene fe, hoy párese firme. Es que yo sí tengo fe, hermano, pero cree que Dios lo haga. ¿No tenés fe? No, sí tengo una gran fe. ¿Cree que es posible, hermano? Hermano, mejor comienza a decirle, Señor, aumenta mi fe. Y no pensemos que tenemos fe y no tenemos fe. Imagínense si dice que si fuera como un granito de mostaza. Entonces, para los que tienen el don de fe,
El decirle a un monte, pásate de aquí para allá, se pasará y nada será imposible, porque tienen un don dado del cielo. Pero los que tenemos la fe como fruto, tenemos que llegar a creer que esto es posible, pero no es literal, hermanos. Lo que Dios está diciendo, que así sea el problema más grande que exista, lo que está obstaculizando tu vista, tu vida, Dios tiene el poder para quitar. Eso sí lo tenemos que creer. Iglesia amada, te amo como no tienes una idea. Clamo al Señor en este día que el Señor te fortalezca la fe. Que Dios te bendiga. Iglesia, Dios quiere que tú tengas una fe inconmovible, una fe gloriosa, porque Él es glorioso, porque tu Dios no es cualquier Dios, porque tu Dios no es hecho ni de oro, ni de plata, ni de madera, ni de bronce. Dios es Dios arriba en los cielos, en la tierra, y tiene dominio sobre los hijos de los hombres. Recuerda, ese Cristo que te compró pagó todo por tu bendición. Así es que en este día, ese poder de la fe se tiene que accionar en ti. Vamos a orar. Padre glorioso, poderoso y maravilloso. Gracias, Señor, mi Dios, por este pueblo bendito, por este pueblo bendito tuyo, Señor. Por este pueblo, Padre, que necesitamos ser fortalecidos en la fe. Señor, ahora vamos a clamar por tu iglesia. Señor, solo tú sabes lo que están atravesando. Pero tú no quieres lamento, tú no quieres queja, tú no quieres lloro, Señor. Tú quieres fe en tu pueblo, Padre. Aumenta la fe. Aumenta la fe en mis hermanos. Aumenta la fe en mis hermanas. Aumenta la fe en ese joven, Señor, en ese niño. Aumenta la fe, Señor, en tu iglesia a nivel del mundo, Señor. Padre glorioso, despierta una fe tan grande en la iglesia, que la gente, que tus hijos puedan creer, Señor. Primeramente, que tú eres un Dios todopoderoso, grande, hacedor de maravillas, magnífico en santidad, que eres el gran yo soy, Señor. Necesitamos que tu iglesia crea, Padre Santo, por amor de tu nombre, Señor, que no venga un incircunciso hijo del diablo y cuando lo primero que nos diga nosotros nos amedrentemos. Señor, no, Padre, tu iglesia tiene que avivar la fe. Avívala, Señor, avívala, sopla, Señor, sopla. Y si necesitamos, Padre, gente con don de la fe, ponle ese don, Padre de los cielos. Pero tu iglesia tiene que levantarse en adoración, levantarte en Sabaxuki Temexó, en respeto a ti, Señor, a las cosas sagradas, levantarse en santidad, levantarse en fe, levantarse, Señor, en lectura de la palabra de Dios, levantarse en consagración. Señor, pon espíritu de oración, Padre. Si tú dices en esa cita que hemos leído que hay cosas que no salen sino solo con oración y ayuno, despierta el espíritu de ayuno en cada iglesia, Señor, en cada hijo, maestro, lavado y comprado a precio de sangre. Señor, quita la comodidad de tu iglesia, quita eso que es el letargo que tenemos, Señor, que mi Dios queremos milagros y oramos 10 minutos, Señor. Padre glorioso, por misericordia, Padre, a tu iglesia trae un mover de Dios a los corazones. Señor, glorifícate, glorifícate, glorifícate. Espíritu Santo, sopla sobre tu iglesia el avivamiento, Señor. Trae convicción de pecado,
trae un mover de Dios, Señor. Padre, tu iglesia ha estado como un gigante dormido, Señor. Padre glorioso, danos discernimiento de espíritu. Mira que los brujos entran a las iglesias y a eso sí les creen los pastores, y entran tus siervos y a ellos no les creen, papá. Por favor, Espíritu Santo, toma el control de tu iglesia, de los millones y millones que somos alrededor del mundo, Señor. Levántate, Padre Celestial, trayendo un despertar a tu iglesia. Padre, glorifícate, glorifícate, Señor. Hay mucha queja, Padre, hay mucho lamento. Es cierto que hay dolor, Padre, pero eso es parte de la vida, Señor. Es cierto, Señor, que a veces atravesamos valle de lágrimas, pero creemos cuando dice que tú lo transformas en fuentes y fuentes de bendición. Señor bendito, ¿qué le pasa a tu pueblo, Señor? Despiértanos, papá, y haz que seamos una iglesia gloriosa, Señor, una iglesia poderosa, una iglesia victoriosa, Señor, una iglesia que solo tengamos un objetivo en nuestra mente, que sea darte a ti la gloria, darte a ti la honra, darte a ti la alabanza y darte a ti la adoración. Señor, guárdanos de la vanagloria, Señor, guárdanos, Padre. Si esta tierra no es nuestro hogar, un día vamos a llegar a la patria celestial, y allá dice tu palabra, allá, no aquí en la tierra, allá dice tu palabra que tú recompensarás a cada uno según sea tu obra. Señor, tu palabra dice que ninguno que haya dejado padre, madre, mujer, hijo, lo que sea, por servirte, se quedará sin recompensa, ni en esta tierra, ni en el siglo venidero. Señor, que podamos creer esa palabra y que nos volquemos a servirte, Padre, adorarte, Señor, por amor de tu nombre, Señor. Clamo por un despertar en fe, Señor, en tu iglesia, Padre. Mueve, Señor, esa mano, inyéctale, Señor, esa porción de fe que necesitan para salir de esa situación caótica en que se encuentran. Fortalece, Señor, porque tu palabra lo dice, no lo digo yo, que sin fe es imposible agradar a Dios. Queremos agradarte, papá. Queremos ser hombres y mujeres de fe, llenos de esas convicciones, Señor. Ahora, Padre, sea tu Santo Espíritu llenando a tu iglesia alrededor del mundo. Mi Señor, pongo en tus manos a tu iglesia, en esas manos preciosas, porque tu iglesia necesita fortalecerse en ti, Señor. Muchas gracias, mi Rey. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo. Y muchas gracias, amado, precioso y glorioso Espíritu Santo. Bienvenido a nuestras vidas, Espíritu Santo. Bienvenido a tu iglesia, Espíritu Santo. Bienvenido a tu pueblo, glorioso Espíritu de Dios. Señor, no queremos gente, mi Dios, con falsas profecías. No queremos hechiceros ni adivinos queriéndose meter en tu iglesia, Señor. Da el discernimiento desde el pastor hasta el profeta, hasta el ministro de alabanza. Saca la podrición, Señor, la corrupción de tu iglesia, Señor. Mira cuántos se disfrazan en un ministerio para abusar de las personas, de los niños, de los adolescentes. Da asco, Señor. Trae temor de Dios a tu iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Quita esa hipocresía de escudarnos en que somos humanos o que el diablo, Señor, porque tu palabra dice que tus ovejas oyen tu voz y te siguen, no dice que oyen la voz del diablo, Señor. Espíritu Santo, Padre glorioso y poderoso, en el nombre de Jesús, Señor, hace que cuando alguien, una voz extraña le hable, pueda discernir que eso no es
tuyo y lo pueda rechazar, lo pueda resistir, porque así dice tu palabra, resistid al diablo y de vosotros huirá. Señor, pero todo eso, Padre, se hace por la fe. Da ese poder a tu pueblo en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.